Bueno, buenas tardes. En primer lugar, permitidme que me presente. Yo soy Paula Vilche, soy vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Cádiz. Y disculpar a nuestra decana Isabel Suraña, que le habría encantado estar hoy aquí, pero que le ha resultado imposible. También agradecer la presencia de todos, que la verdad es que es un gusto tener la sala llena. En esta ocasión también había opción de estar online, pero creo que no tenemos muchos asiduos online hoy. Nada. Pues nada, daros la bienvenida al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, que en colaboración con la Fundación Carlos Eduardo de Ory acoge hoy en nuestra sede la exposición de Geografías del Sueño, de Locke-Lerchois, de Laura. Esta muestra entra dentro de la programación del centenario de Carlos Edmundo de Ory, que se celebra en la ciudad de Cádiz durante todo el año. Como en otras ocasiones, vamos a utilizar hoy el formato coloquio o conversatorio como introducción, como preludio de la muestra, como forma de conocimiento de la autora y en este caso de su obra y del escenario en el que se desarrolla. Será por tanto una conversación entre artistas, en este caso la pintora y los escritores Javier Vela y José Manuel García Gil, bajo el título En torno a un diario. Laura Lerchois estudió artes plásticas e historia del arte, así como civilización y lengua española en París y Amiens. Ha llevado a cabo colaboraciones gráficas con editoriales, revistas o grupos artísticos multimedia y de arte urbano de prestigio, ilustrando libros de escritores y participando en diversas exposiciones y muestras de arte contemporáneo en ambos países. En la actualidad es presidenta de la Fundación Carlos Edmundo de Ory. José Manuel García Gil es profesor de Lengua y Literatura Españolas, director de la revista de Literatura y Pensamiento Caleta y de la colección de libros de relatos Calembé. Reseñas, artículos y poemas suyos han aparecido en diversas revistas españolas y latinoamericanas. Ha publicado los libros de poemas Verdades a medias, de 1997, Las veces del río, en 2003, y ha antologado la última poesía gaditana en el libro Once Inicial, de 2002. Javier Vela es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense. Ha publicado, entre otros libros de poemas, La hora del crepúsculo, en 2004, Premio Adonais de Poesía, Tiempo adentro, en 2006, Imaginario, en 2009, Premio Internacional Loeb a la Joven Creación y Premio a la Crítica de Madrid, o Cuando el monarca espera, de 2021, 11º Premio Iberoamericano de Poesía de Hermanos Machado. Ha traducido a autores de expresión francesa y representado a España en numerosos encuentros internacionales de literatura y ha creado la editorial Firmamento. En el proceso de documentación de García Gil para la escritura de la biografía de Ory, Prender con queroseno del pasado, inquirió a Laura sobre aspectos sobre su vida con Carlos, junto al que vivió, según sus palabras, más de la mitad de su vida. Fueron probablemente aquellas conversaciones el inicio de una reflexión, un balance de lo vivido, que veremos volcado hoy en su obra. En esta muestra pictórica, Laura ha utilizado el papel con apuntes manuscritos personales y autobiográficos sobre tablas de madera previamente cubiertas con una leve capa de pintura acrílica. En algunas piezas se entienden fragmentos de mapas de Cádiz y de París, cuestión que acerca ineludiblemente a la pintora a la arquitectura. Y es la transición, según dice ella, que hace de forma constante de un idioma a otro. Se trata, como también ella misma dice, de un trabajo de bricolage, en el sentido francés de la palabra. Sin más dilación, os dejo con ellos en torno a un diario, con Laura, José Manuel y Javier. ¿Ves que sí? Bueno, me toca... ¿Me oís bien, no? Me toca comenzar a mí. Quería dar las gracias al Colegio Oficial de Arquitectos y a la Fundación Carlos Edmundo de Ory. Y a mí me da mucha alegría estar aquí en este acto que yo creo que ha tardado en celebrarse y además compartirlo con Laura y compartirlo con Javier. Uno de los momentos más gratos y más inolvidables que guardo en mi memoria fueron los días que pasamos en Tesí, los tres, ordenando y haciendo cajas para traernos el legado de Carlos Edmundo de Ory a Cádiz. Y los días en aquel pueblecito de poco más de 500 habitantes y los paseos y por aquellas calles, el frío y
traíamos la cerveza del supermercado y solo había que dejarla fuera 5 minutos para tomárnosla helada. Yo conocí a Laura en el año 95. A la vez que yo conozco a Ori, conozco a Laura en unos cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial. Alejandro, Luque y yo fuimos allí porque habíamos empezado con la revista Caleta y queríamos dedicar el segundo número a Ori. Y fuimos allí al Escorial porque nos enteramos que él participaba en un curso que creo recordar que se llamaba Aniversarios y Homenajes, y se conmemoraba el 50 aniversario del postismo. El día que los conozco a los dos, se había programado una lectura en la que participaban Ángel Crespo, Carlos, y anunciado en el programa aparecía Silvano Cernesi, que era el tercero junto a Eduardo Chicharro, fundador del movimiento postista. Pero creo que porque estaba enfermo, Cernesi no acudió desde Roma y entonces colocaron en su lugar a Ginés Liébana, que ha fallecido recientemente. Ginés Liébana es un pintor y un poeta cordobés cercano al grupo Cántico. Y de repente pues, había un movimiento allí en el escenario que no se sabía bien qué pasaba, y luego nos enteramos de que Carlos, si Ginés Liébana no se bajaba, él no iba a intervenir. Tenía una serie de querellas antiguas y de cuentas pendientes con él y, y se enfadó mucho. Y luego Alejandro y yo lo escuchábamos por las galerías de aquel claustro del Escorial despotricando de Ginés, diciendo es que no es postista, me indigna que lo hayan invitado porque no es postista. Y lo que escuchamos junto a el cabreo de Carlos fue la voz de Laura, dulce, tratando de apaciguar a la fiera. Ahí nos conocimos, ahí le pedimos a Carlos que colaborara con nosotros en la revista, participó, y ya entonces Carlos, cada vez que colaboraba en alguna publicación, era como una especie de pack. Es decir, Laura y sus dibujos iban a acompañar esos textos. Pero realmente mi amistad con Laura nos vimos muchísimas veces después, la vi muchas veces con Carlos, pero mi amistad de verdad, mi amistad más profunda con ella, pues arranca cuando yo decido escribir la biografía de Carlos. Y es ahí cuando realmente yo conozco a Laura. Escribir una biografía no es una cosa sencilla. Y tampoco lo es, aunque alguien me lo ha dicho, con respecto a Ori. Ori fue una persona que, si habéis visto la fundación o os habéis acercado a la fundación, tenía conciencia de su trascendencia desde muy joven, yo diría que incluso desde muy pequeño. Y estableció si alguien se iba a dedicar a hacer algún día una biografía suya, dijo: aquí tenéis todo el material, este es el proyecto biográfico que tenéis que hacer. Yo no quería hacer eso, lógicamente. Yo quería pues algo más. La documentación estaba ahí, los archivos estaban ahí, sus libros, su correspondencia, pero yo quería el testimonio de las personas que habían estado con él y que más cerca lo habían tratado. Y yo pensé, Laura, ¿no? Es la persona más importante para esta biografía, es Laura. Y así se lo dije e iniciamos una serie de conversaciones, bien en cafeterías, en su casa, lo hicimos en Cádiz, pero también lo hicimos en Tesí. Los domingos por la tarde quedábamos y ella llevaba un
cuaderno parecido a este, ¿no? Lleno de notas, porque yo le decía sobre lo que quería preguntarle o sobre lo que íbamos a hablar y ella ya llevaba un cuaderno lleno de notas. Un cuaderno lleno de notas con recuerdos, con sentimientos, con lecturas, con dibujos, con todo lo que se le iba ocurriendo. También, pues también con algunas ideas amargas, es decir, que había un poco de todo. Y el cuaderno que yo llevaba era un cuaderno en blanco, ¿vale? Es decir, yo llevaba páginas en blanco y ella llevaba un cuaderno completamente escrito. Y ahí se produjo una especie de trasvase porque yo todo eso que Laura llevaba escrito lo fui trasvasando, como ese aerolito de Carlos que dice besos comunicantes, pues como unos vasos comunicantes. No siempre fueron besos, sino que también hubo, como hemos dicho, pues ideas que no eran pues amables, pero mi biografía se enriqueció muchísimo con ese trasvase de cuaderno. Ahora que abundan o se habla mucho, se acaba de morir María Kodama, de las viudas cicateras y mangonedoras, he de decir que Laura nunca fue cicatera conmigo, sino que ella me abrió las puertas de toda su vida junto a Carlos y bueno, yo, claro, el agradecimiento que le tengo y la biografía de Carlos le debe mucho a ella. De esas conversaciones, yo he traído un par de páginas de la biografía que tienen que ver con esos encuentros. No. Muchas de las páginas de la biografía se nutren de esos encuentros, pero estas en concreto me parece que son especialmente significativas para el acto de esta tarde. Para la mayoría de los franceses, 1972 fue el año del cuarto tour que Eddy Merckx le birló a un ciclista francés, el de la muerte de Maurice Chevalier, el del desastre del túnel de Bercy o el del estreno en televisión del exitoso Le Grand Échiquier en el primer canal de la Ortef, un programa de variedades presentado por Jacques Chancel, que empezó a invadir, salvo el de Ori, que carecía de aparato tan burgués, los salones de los galos durante la cena. Para Laura Lacherois, 1972 fue el año en que descubrió a Carlos Edmundo de Ory. Esta es la historia de un hombre al borde de los 50 que no acaba de salir de una separación tormentosa y padece una especial propensión a las crisis y los hundimientos de ánimo, y una joven de 21 que empieza a buscarse la vida. Él, bigote y cabellos oscuros y libertarios, mirada intensa y sufriente, es torpe e inseguro, complicado. Ella, delgada como una valquiria de un rubio tan claro que parecía albino, es, en cambio, espontánea, natural, sencilla, risueña y delicada. Ha terminado el bachillerato y se ha matriculado en artes plásticas en la Universidad de Vincennes. Había nacido en París un martes 30 de enero de 1951 en una clínica del Boulevard Arago, entre el manicomio de Saint-Anne y la prisión de la Santé, en la que estuvo preso Apollinaire. Se llevan 28 años de diferencia, 6 tan solo con la hija de Carlos, Solveig, con la que entablaría enseguida una duradera amistad. Durante un viaje desde París a Atenas, Laura confraterniza con el joven Nicolas Scalver, hijo de un banquero francés, interesado en el arte, la música y la literatura, que le habla de un poeta español, Carlos Edmundo de Ory, al que ha conocido en la Maison de la Culture, Lo que Nicolás le cuenta del poeta gaditano despierta tanto su interés que cuando regresa de Grecia va a conocerlo a su trabajo en la biblioteca, en noviembre de 1971.
Laura está pasando un bache sentimental, está triste por los desencuentros con su novio y una mala selección de lecturas, de filosofía y de Kafka, más que levantarle el ánimo, se lo aplanan. Nada más verse, Carlos la miró y la abrazó. Ese abrazo lleno de energía positiva, según me cuenta ella, la resucitó. A Laura le atrajo enseguida del poeta español la vivacidad de su mirada, de niño travieso, pero también su enorme humanidad. Unos días después, Laura, que deseaba gustar al poeta gaditano, le mandó una carta algo inocente, hablándole de su admiración por Lorca. En lugar de Carlos, le contesta Silvia Boatel, su compañera en esos momentos. Cuando tú quieras, yo paro. Que te lo había contado, sí, te lo había contado, pero no sabía que todo lo tenías apuntado, todo lo tenía apuntado. Sí, eso es el peligro. Bueno, pero todo esto forma parte de mi vida y una parte también integrante de lo que soy ahora, de todo el trayecto que yo he podido tener desde entonces. Pero antes ya estaba preparada. Claro que sí. Bueno, como no me cortas, sigo. Sí, sí. Le dice, enfurruñada y celosa, que Ori no puede contestarle porque se encuentra muy ocupado con su trabajo. El 1 de septiembre de 1972, Laura y Nicolás llaman a las 5 de la tarde a la puerta de la casa de Ori. No, porque yo, nada. ¿Me paro? El poeta estaba escribiendo, metido en la cama, el misterioso poema titulado Bere Gostra. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras, Laura. Tras una animada charla y preparando algo de comer, el gaditano mandó al cándido y joven novio a comprar vino. Cuando éste regresa, se encuentra a los dos metidos en la cama. El pobre Nicolás, convencido de acudir a una cita inofensiva con Ori, tropieza de golpe con la eficacia sinóptica de una sola escena. En la cama descubre, casi recién se conocen, a Laura y al poeta desnudos bajo el mismo techo. Desde ese día, Laura se queda a vivir con Carlos. Abandona el cuartito frente a la prisión de la Santé que ocupaba y a la vez sus pensamientos de irse a Quebec y se instala en la buhardilla de Amiens. Primero, una semana que pasa hablando poco y riéndose mucho, tras la que se va a casa de su abuela, y luego durante 38 años, ya de risas y de tragedias como trasunto de una larga vida en común. Ori tardará algo de tiempo en barruntar que quizás no sea aún demasiado tarde, que acaso pueda entregarse por fin a una mujer sin tantas reservas y que quizás esa mujer sea esta joven, jovial y atractiva. A partir de que lo descubra, Laura empezará a formar parte de sus planes. Es discreta, tanto que tal vez se presta a confusión, amable y educada. Ideal para ayudar a acompañar a Carlos en todas sus salidas. Vigilante, aunque sin atosigarle, y celosa de él porque conoce ya su debilidad por las mujeres. No cabe duda de que será la verdadera heroína de su vida. Su enfermera, su ilustradora, su ama de llaves, su chofer, él no tenía carnet de conducir, su traductora simultánea de la televisión francesa, su secretaria, su cocinera, su confidente, su compañera, su refugio, su amiga incondicional y su ilustradora. Porque Laura pintaba, entre otras cosas, unos dibujos de una fantasía sexual de enorme potencialidad y riqueza sugestiva. Ambos forman un equipo al que se unirán con más o menos frecuencia los amigos y los gatos Kikiriki, Mistigri, Otao Tequín y la urraca Cocot. Laura, a su lado, pendiente de no hacer nada que pueda molestarle, sucumbiendo a todas sus manías, convencida, en fin, de vivir con un genio, reducida en ocasiones a una imagen que por exigencias del guión debe pasar desapercibida. Ilustra a la perfección la idea
de lo que tradicionalmente ha significado ser la mujer de un escritor, es decir, alguien obligado a mediar constantemente en la batalla de éste contra la vida cotidiana, contra el mundo práctico con todas sus servidumbres y exigencias. Una mujer abnegada, sacrificada e incondicional, y a la par ángel de la guarda y dulce compañía. Yo nunca he pensado, yo nunca me he sentido sacrificada, nunca, nunca, nunca. Eso lo ven los demás. Yo, después de conocerte y de tratarte, sé que no eres así. ¿Vale? Sé que no eres así. Pero sé que que Carlos necesitó un poco como los héroes homéricos, ¿no? Él necesitaba de los dioses para que los dioses estuviesen ahí detrás del escenario para protegerlos, ¿no? Porque eran, en el caso de él, mucho más seres desvalidos y necesitaban de esos dioses que colocaban una nube, ¿no? O que colocaban un ave, o que desviaban una flecha, o la orientaban a un objetivo no más concreto. Y yo creo que Carlos te tuvo en ese sentido. Y ahora pues te disfrutamos todos, ¿no? Y somos felices de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Mané. ¿A ti? Sí, yo tengo que añadir una cosa, es que los dibujos, las pinturas, dibujos que están expuestos aquí, pues son de cierto modo el fruto de todo lo que había vivido, el trauma de la muerte de Carlos, ¿cómo se llama? De la enfermedad de Carlos, de la muerte de Carlos, del compañero de mi vida, y después de haberle contado esto a Manet, él me dijo, cuando le enseñé el cuaderno donde tenía todo esto apuntado, me dijo, pero eso es un diario. Bueno, entonces, y por eso tiene ese título, diario. Pero hay un diario entre gráfico, escrito, dibujado, y yo he utilizado para hacer esto todo lo que venía en el diario, todo. O al principio, bueno, ¿cómo se llama? Que yo he cortado el papel, pero en este papel había también garrabatos, estos garrabatos que hacemos con el nerviosismo cuando estamos hablando, todo esto lo he recuperado. Me di cuenta después que esa forma de recuperar todo es una manera de aceptar todo lo que en la vida llamamos desperdicios, he perdido el tiempo, todo esto, no perdemos nada en realidad. Y cómo se recupera físicamente, táctilmente y artísticamente, si queréis, para poder integrarlos y formar un presente un poco más coherente que lo que produce la desaparición de una persona. Bueno, ahora te dejo a ti. Casi hemos empezado a hablar, casi que podemos seguir hablando, ¿no? Yo iba a leeros unos fragmentos que traía para centrarme un poco en la exposición y sobre todo después de esta página impúdica, abiertamente impúdica que ha leído Manet y que Laura ha refrendado, ¿no? Porque cuántas cosas que te han contado. Son habladurías, Laura. Pero de un biógrafo no te puedes fiar. O sea ¿en qué momento llevaste esa libreta? Eran habladurías que yo las conocí como habladurías hasta que tú me las confirmaste. Bueno, el caso nada. Quería deciros que como Manet también a mí me resultó muy grata aquella experiencia que él ha contado en casa de Laura y que estar aquí hoy pues igualmente me hace estar muy contento, ¿no? Por la familiaridad con que ya sabéis que trato con ellos y con la familia Ori en general, ¿no? Salva, con todos los que junto a Laura ponen en pie la fundación y la sostienen. He visto aparte que hoy están muchos aquí y me alegra mucho, como decía Paula, ver la sala tan llena, pero sobre todo verla tan llena de buena gente y de gente capacitada. Así que pues muy contento de acompañarte hoy aquí, de estar con Manet. A mí me resulta curioso hablar de esta exposición y muy entrañable por otra parte porque recuerdo algunas escenas que a mí me gustan mucho con
con respecto a la vida de los artistas, que es acompañar a Laura, por ejemplo, a comprar material, a preparar la producción de una obra, etcétera, ¿no? Es una cosa que yo ya había hecho antes por mi vida sentimental, digamos, porque había tenido también relaciones con otras pintoras, etcétera, y me parecía ya muy estimulante, pero ver la puerta de atrás, digamos, de la producción artística me resulta todavía hoy apasionante y era un proceso que yo hacía con enorme placer, ¿no? Que era ver un poco cómo, digamos, el proyecto pictórico de Laura iba desplegándose desde el inicio, y hablo en particular de esa serie, cómo evolucionaba con respecto a su obra anterior y también cómo necesitaba de unos rudimentos formales, de unos materiales que yo me complacía en este caso en colaborar para Voy a poder... añadir una cosa. Completo la historia de estos cuadros, que por una parte Manet, pues yo le conté mi vida y todo esto, era el diario, y por otra parte Javi fue el primero que me habló de mezclar cosas plásticas con la escritura. Y me animó muchísimo, puesto que lo veía cada día en la fundación, me preguntaba por lo que hacía y yo por lo que hacía, y había bueno, sigue el diálogo también, pero de otra forma porque era cotidiano este intercambio y era muy bonito. Todo esto me ha animado muchísimo a poder seguir haciendo estos cuadros que ahora veremos. Sí, era un diálogo efectivamente diario, ¿no? Que se sostenía casi con cada pieza y que luego pues, hemos reeditado también en su casa, ¿no? Como buena francesa en la soirée y en todas las jornadas que teníamos para reunirnos con amigos y donde podíamos ver también la obra en marcha, la obra en proceso, que era muy estimulante, ¿no? Ahí también se constataba una primera idea que me parece fundamental en lo que tiene que ver con su producción plástica, que es la inseguridad con la que se enfrenta la obra, paradójicamente teniendo tantos recursos formales y recursos también intelectuales, ¿no? Es una mujer que se plantea mucho lo que hace, se plantea mucho lo que pinta y por qué lo pinta, y eso creo que le lleva a un terreno, desde luego, propio, muy personal, y esta exposición lo demuestra, ¿no? Es una muestra, creo que personalísima, que solo puede hacer una artista genuina como es Laura, ¿no? Al abordar la muestra, además, bueno, inicialmente, y ya también por el background un poco de esa época y lo que iba viendo conforme la ibas produciendo en casa, una muestra que empieza en 2016, como sabéis, y que prácticamente dura hasta hace muy poco tiempo, es decir, una obra en marcha que aquí, digamos, se consolida y que se muestra al público, pero que tiene un recorrido, creo que mayor, evidentemente. Al abordar la muestra, decía, me surgían dos ideas de fuerza de carácter compositivo, pero dos ideas fundamentales, ¿no? La primera tenía que ver con el palimpsesto, ¿no? Con esta idea de mezclar contenidos y, sobre todo, de superponer contenido. Recordaba esos manuscritos, ¿no? En que bueno, pues los escritores de la antigüedad iban borrando, a veces lavando también el papel de pergamino, que era un papel muy caro, y obligados, como decía Laura en esa entrevista, a hacer bricolage, a hacer reciclaje, plasmaban en ellos pues, escrituras nuevas sobre escrituras antiguas, ¿no? Sobre, fundamentalmente, a veces registros de cifras, registros contables, etc. Con el paso del tiempo era posible descubrir escritos científicos, inventarios, etcétera, debajo de otros textos que eran de carácter histórico, religioso, literario, etcétera, y esa involuntaria superposición invitaba al lector a remontarse a décadas y a veces siglos atrás, ¿no? Atravesando culturas, atravesando tradiciones y sistemas de creencias muy distintos, que es algo que creo que está también muy presente en esta exposición. El desarrollo de la tecnología permitió, como sabéis, que luego fuese posible identificar o diagnosticar lo que había debajo de esa escritura sin necesidad de dañarla, y hoy día es algo muy común la idea de aceptar que todo lo que tenemos en la información, o en la era de la información, fundamentalmente empezando por el teléfono, es un contenedor de datos que se van sobreescribiendo, borrando y reescribiendo constantemente, ¿no? Esa idea, como digo, está muy claramente expresada en la exposición. La otra idea de fuerza, también de carácter compositivo, era la idea de collage. Como en el caso del palimpsesto, es igualmente una idea compositiva, pero a la vez forma parte de una concepción intelectual y de un planteamiento formal. Collage, y también podemos decir montaje, esa combinación de imágenes, de textos y de recursos plásticos que se intercalan y se superponen en un eje por lo común vertical, pues son predominantes las piezas verticales con relación a las horizontales, como luego veréis, formando geometrías deliberadamente asimétricas que las dota de organicidad. Participando de los mismos objetivos, digamos, estas ideas y estas técnicas son, sin embargo, desarrolladas de forma autónoma. Es decir, Laura, mientras que en el palimpsesto articula
distintos planos, formando capas de profundidad y segmentando cada pieza en una suerte de estratos gráficos o pictóricos. En el collage, sin embargo, despliega en una misma superficie, el collage, quiero decir, se despliega en una misma superficie, completando, ampliando o a veces incluso ocultando lo que el artista ha reflejado en planos inferiores o, si queremos atender al proceso más que resultado, en planos anteriores, es decir, en planos ejecutados en un tiempo pasado que la inmanencia de la pintura y de la escritura automáticamente actualiza y refuerza. Esto creo que es lo más interesante, es decir, la idea de que estamos ante una realidad codificada o abstraída por el lenguaje plástico y que es la que Laura nos muestra, pero también y a la vez una ampliación manifiesta de las posibilidades de la experiencia humana, ¿no? Y porque, de hecho, si para algo sirve, y de eso hemos hablado mucho Laura y yo, el arte es precisamente para eso, para ampliar la escala de lo real, ¿no? Hay, como vais a ver, organicidad y geometría. La escritura es orgánica, pero la forma es geométrica. Hay ciertamente un paisaje o una idea del paisaje, lo hablábamos hace un rato, visible o reconocible, aunque no puede hablarse en ningún caso de figuración. Este es un ejercicio claramente informalista y hay que decirlo casi con orgullo, en una época como la actual, tiranizada por el realismo explícito y por la virtualidad de las imágenes que colonizan nuestros teléfonos móviles, ¿no? Su abstracción se revela, creo yo, como un gozoso contraste entre paisaje y figura, una figura en este caso ausente del cuadro, porque en el arte abstracto, como sabéis, la figura no es otra cosa que la sombra del propio espectador proyectada en la obra. Y no en vano, en este montaje, como enseguida veréis, las obras cuelgan del techo, es decir, no salen al paso, activando el espacio y adquiriendo con ello dimensión y volumen. En ese itinerario que Laura ha concebido junto a Mariki y a Tomás, nos van saliendo al encuentro asociaciones y correspondencias que operan sutilmente en nosotros hasta desubicarnos, no sin contradicciones. Recordemos a Whitman, ¿no? Me contradigo, sí, me contradigo, soy múltiple, contengo multitudes. Así, nuestra mirada como espectadores se va llenando de opuestos que conviven en intercambio simbiótico. Por una parte, en el plano físico, nos encontramos con el mar y la tierra, la ciudad y el campo, el centro y la periferia, el mapa y el territorio. Luego, en el plano plástico, nos saldrán al paso el gesto y la grafía de la que Laura hablaba y que iba de forma, digamos, casi rudimentaria, casi primitiva, rasgando en esos papeles de suavidad y de textura distinta, ¿no? El punto y la línea, la urdimbre y la trama, el texto y la imagen, la escritura y la pintura. Finalmente, en un plano casi ontológico, si se puede decir, nos encontramos con el cuerpo y la mente, con la memoria y el olvido, con un trabajo sobre el sueño y la razón y sobre la naturaleza y la cultura. Y una última línea para contar un poco que también esas dos líneas complementarias, o bajo ellas, bajo esas dos líneas complementarias que planteaba hace un ratito, el palincesto por una parte y el collage por otra, parecería que radicase una concepción casi geológica o casi arqueológica de la pintura y del discurso plástico, ¿no? Algo nada casual, teniendo en cuenta el lugar en que estamos y las ciudades de Laura, las ciudades de origen y destino de Laura, ¿no? Cádiz y París, o París y Cádiz en este caso. Esta prospección o esta exploración de un territorio íntimo, un territorio físico, pero sobre todo simbólico, reproduce en los cuadros ese encadenamiento de distintos estratos, núcleo, manto, corteza, y de distintos estadios temporales cuyo origen, después de varios miles de años, es casi ya imposible de determinar. Yo creo que este es, a mi modo de ver, el leitmotiv, el dibujo melódico que recorre toda la exposición, porque con ella Laura nos invita a pensarnos a nosotros mismos como palimpsestos, a asumir que en la superficie de nuestra identidad van quedando grabadas las marcas de nuestros yoes sucesivos y de todos aquellos que ya no creemos ser, pero que a veces, a nuestro pesar, componen el retrato poliédrico de lo que en verdad somos, ¿no? Para bien o para mal, según el caso. Creo que aquí, de verdad, que Laura consigue ponernos ante una posición incómoda, ante, como digo, un discurso atractivo desde el punto de vista más, o en el sentido, digamos, más noble de la palabra, permite atraer al lector y extrañarle, y creo que consigue también avanzar en un camino plástico, en un discurso plástico que comenzó en una figuración colorista casi rigurosísima y que hoy día creo que ha evolucionado hacia un camino que por fin, después de pasar aquella página biográfica necesarísima, pero también de alguna forma que ha terminado por solapar su propia figura, por fin aflora la Laura que conocemos todos, que todos queremos y que tiene un talento indudable que ojalá hoy muy pronto disfrutemos, ¿no?
Pues muchas gracias, Javi. Sí. Bueno, pues, muchas gracias a los dos, ¿no? No puedo añadir casi nada, casi nada. Quiero agradecer también a algunas personas, en particular Maripi, Tomás, que no está por ahí, Paula, Tomás sí, Paula y Salva. Luego, mucha gente tendría que agradecer porque me han ayudado tanto técnicamente, materialmente o anímicamente. Y ahora creo que para que si personas quieren hacer preguntas, lo mejor es pasar a ver la exposición y las preguntas se hacen allí con una copita. Muy bien. Muy bien, Laura. Muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, que mucho mejor, mucho mejor. Sí, ya no me pone. Bueno, Pues ya, pasamos todo entonces sale a la copita, ¿no? sí. No querría dejar pasar mencionar a Maripi como comisaria de la exposición y no solo comisaria, sino que ha acompañado a Laura en todo el proceso, ya que vamos a pasar a ver la exposición ahora. Gracias a todos por venir. Claro, bien o no.